Y como decíamos, nuestro invitado hoy es Juan Manuel Criado, el CEO y fundador de Seoris. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Oye, lo primero de todo, Seoris, sois una empresa que ofrece ciberpólizas, sois una aseguradora, sois una compañía de ciberseguridad que ofrece protección. ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos realmente una mezcla de todo, porque lo que hemos querido crear es algo que realmente responde, como bien decías antes, a las necesidades que hoy tienen las pymes, ¿no? Hoy en día las pymes no tienen, digamos, equipos, digamos, tecnológicos que permiten luchar contra esta lacra y, además, los recursos económicos que pueden dedicar a este tipo de problema, pues tampoco son enormes, ¿no? Entonces, Seoris lo que ha hecho ha sido mezclar, digamos, los dos problemas que tienes en ciberseguridad, ¿no? Por un lado, ofrecer elementos tecnológicos que permitan a una pyme poder resolver o poder, digamos, poner coto a algunos de los problemas, ¿no?, que cuando tengas un ciberataque, y por otro lado, dar cobertura a aquello que ocurre cuando tienes ese ciberataque en sí, ¿no? Cuando ya no lo que hayas puesto previamente o las medidas que hayas puesto pues realmente no han funcionado o las han saltado y pues tienes el problema encima y el problema de la empresa, pues como sabéis, es de índole importante con lo económico, ¿no? Oye, porque, Juanma, cuéntanos un poco. Yo creo que Pablo, Mónica, vosotros lo sabéis, llevamos muchos programas a las espaldas. Mónica, aunque es Pablo el que tiene en mente siempre y en esa hoja de Excel todos los programas, pero tú también te acordarás que el mundo del ciberseguro lo hemos tocado relativamente poco, y eso que llevamos muchos programas, Mónica. Sí, ha sido pues este mismo año, si no recuerdo mal, o a finales del año pasado, y desde luego es un tema interesantísimo y muy importante que está cobrando cada vez más relevancia, porque las empresas, y hablamos de todo tipo de empresas y organizaciones, se están enfrentando a estos problemas y necesitan tener, pues además de toda su estrategia, de implementar tecnología, de implementar todo lo que hemos comentado siempre, cultura, concienciación, tienen que valorar también la posibilidad de contratar este tipo de pólizas que les puedan ayudar en el caso de sufrir un incidente que, como estamos viendo, es tan frecuente, ¿no? Pero aún así hemos hablado poco. ¿Y por qué hemos hablado poco? Juanma, dímelo tú, porque quizás no se desconoce o se desconoce un poco cómo funciona la figura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que hay varias razones. La primera, es un producto que es relativamente joven, que no ha tenido hasta ahora una gran implantación. Para que os hagáis una idea, solo se han vendido en España unas 18.000 pólizas, lo cual es aproximadamente un 0,6% del mercado, ¿no?, potencial que tiene este producto. Y luego que probablemente el canal a través del cual se han ofrecido este tipo de productos pues no ha sido, digamos, quizá el más rápido para poder implantarlo, ¿no? Al final, por nuestro lado, lo que hemos hecho ha sido pensar en que este producto es un producto que se asocia más a la tecnología que al producto asegurador en sí, y de esa manera hacerlo que sea comprensible por cualquier empresa, ¿no? Si tú a muchas empresas empiezas con terminología demasiado técnica, lo que ocurre es que realmente se le hace un poco complicado poder entender este producto, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, por un lado, ofrecer un espacio tecnológico que hoy en día no tienen. Pues ofrecemos unas coberturas mínimas técnicas, como puede ser un backup, un análisis de un análisis de riesgos de los puntos que tiene la empresa más complicados. Y luego ofrecemos algo que hasta ahora estaba solamente disponible para las grandes empresas, y es un servicio 24/7, 24 horas al día, cualquier día del año, a cualquier momento, de un servicio de respuesta a incidentes, ¿no? Esto es algo que actualmente solamente las grandes empresas podían permitirse, y nosotros lo que hemos hecho ha sido democratizarlo para que cualquiera pueda tener esa disponibilidad. Y luego, además, en toda la parte aseguradora, lo que también hemos visto que había elementos que no estaban cubiertos, o que las coberturas que se estaban dando por los productos aseguradores clásicos no cubrían la necesidad. Por ejemplo, nosotros el 60% aproximadamente de los ciberataques que ha tenido la pequeña empresa el año pasado vienen como consecuencia de problemas de la suplantación de identidad. Entonces, en dicha suplantación de identidad es una cobertura que nosotros tenemos en el producto. Cubrimos las transferencias que tú tengas
hasta 5.000 euros están cubiertas en el producto básico. Esto es una cobertura que no existe en ningún otro producto en el producto básico, ¿no? ¿Y por qué la incluimos? Bueno, pues no porque seamos mucho más listos, sino porque observamos cuál es el problema y lo incluimos. Pablo. No, la verdad es que es muy interesante todo lo que hacéis, ese esfuerzo por atraer y por acercar la ciberseguridad a las pymes, que además son muchas veces las grandes olvidadas, o incluso quizás las que tienen tantas cosas en la cabeza y tantos problemas que quizás este es el último en su lista de prioridades. Y aquí un poco el tema era preguntarte, pues, por si creías que las pequeñas y medianas empresas son conscientes realmente de los riesgos que tienen en informática. Pues cada vez más. Hay un informe que nosotros trabajamos muchas veces, que es un informe que ha hecho Google en el año 22, en el cual se ve la evolución de esa concienciación, digamos, de las empresas a lo largo de estos últimos años, ¿no? Si nos fuéramos hace 3 años, veríamos que realmente las empresas pues no tenían esa concienciación, digamos que estaba en el último sitio del cajón de prioridades, ¿no? Lo que ha cambiado en estos últimos 3 años es que si vamos a empresas de 0 a 10 empleados, pues el 25% de esas empresas ya son conscientes de que tienen que invertir en ciberseguridad, que tienen un problema desde el punto de vista de riesgo y además que desde el punto de vista de representación y de digamos de lo que pueden ofrecer a sus clientes también lo ven como un valor añadido. Pero si nos vamos a empresas que van de 10 a 50 empleados, ese porcentaje ya aumenta un 47%, casi el 50% de las empresas tienen esa concienciación, ¿no? Con lo cual sí hemos visto esa evolución que está realmente cambiando. Si eso además introducimos otros elementos que son también muy importantes como temas regulatorios, ¿no? En el año 25 es de obligado cumplimiento y de implantación en todos los países miembros la norma NIS2, ¿no? Que ya nos va a trasladar tanto a administración pública como a empresas pues ya de un cierto tamaño, de más de 50 millones de euros de facturación, tener ya un análisis de riesgos, tiene unas responsabilidades los equipos directivos con relación a lo que pueda ocurrir como consecuencia de un ciberataque con respecto a sus clientes. Pues todo eso está generando un ecosistema importante en todas las medidas que tienen que implantar todas las pymes, ¿no? Con lo cual, por un lado, la concienciación está aumentando, pero además el entorno empresarial también nos está llevando hacia que esa concienciación todavía se afiance más con normas que digamos, de obligado cumplimiento en algunos casos. Mónica. Sí, desde luego, Juanma, porque comentabas esos temas regulatorios que hacen que las empresas tengan que plantearse lo que están haciendo, porque algunas veces pues sientan esos mínimos a partir de los que hay que trabajar y ayudan, como decías, ¿no?, a aumentar esa conciencia, esa necesidad de que aquí hay que hacer algo, ¿no? Pero lo que está claro es que es un problema complejo en sí mismo, sobre todo estamos hablando de pymes, las que no tienen como tal, no pueden tenerlo por temas ya de producción, de presupuesto, departamentos especializados. Y en este sentido, ¿qué propuestas hay ahora mismo o existen para poder ayudar a estas empresas a mitigar esos riesgos, a eliminar estos riesgos de ciberseguridad? Pues en este caso hay propuestas, evidentemente, propuestas técnicas. Es cierto que todavía no ha bajado hacia el mercado, digamos, de la pequeña empresa lo suficiente, pero sí es cierto que en nuestro caso la propuesta que hacemos es esa propuesta, digamos, técnica que te puede pues dar una serie de coberturas y elementos que para la pyme pueden ser suficientes, pero son complementarios con cualquier otra. Bueno, pues hay tecnología, evidentemente, que cada vez se hace que se democratice cada vez más. Nuestro producto es un producto que marida muy bien con toda esta tecnología y que es complementario con ella, ¿no? Entonces, al final, lo importante es que ese producto sea sencillo, que sea asequible en lo económico. Eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, ¿no? Al final, si somos capaces de hacer un análisis del riesgo de la empresa, ¿por qué? Porque tenemos una serie de elementos mínimos que somos capaces de medir y, aparte, esos riesgos que os decía que somos capaces de analizar. A cambio, que ofrecemos más producto que nadie, ofrecemos mejores coberturas que nadie y al mejor precio que nadie. Entonces, digamos que ese intercambio, digamos, de tú me das información de tu riesgo y yo te doy un producto mucho más potente, es un poco nuestra estrategia de valor, ¿no? Y hablabas, Juan Manuel, de que la suplantación de identidad es uno de los mayores
vamos, en porcentaje de los mayores riesgos que se está viviendo en las pymes. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que desde Shorys ofrecéis para dar cobertura o no? Primero, solucionar un problema de una posible suplantación de identidad y luego dar cobertura sobre ella. Pues hay dos elementos esenciales, ¿no? Y antes lo comentaba Mónica y Pablo, ¿no? Por un lado, la concienciación, trasladar ciertos ítems o ciertos elementos que son importantes a tener en cuenta a nivel de proceso, ¿no? De las compañías para cuando tienen que hacer transferencias o cuando tienen que pedir un crédito o cuando tienen que hacer cualquier tipo de gestión, pues tengan, digamos, algún tipo de elemento de proceso interno que les permita estar un escalón por encima y que, pues, una persona, pues, siempre puede tener un error, pero si tienes 2 o 3, pues, es más difícil que eso ocurra. Y por otro lado, si ocurre, el que tengas una cobertura que cubra ese problema, ¿no? Nosotros, como te decía antes, tenemos la cobertura totalmente definida, pues transferencias hasta 5.000 euros están totalmente cubiertas. Si el cliente, en este caso, pues hace transferencias de mayor volumen, pues se puede incluir a mayores, digamos, en el producto. Pero si tienes un problema de este estilo, y hoy en día mucha pyme pequeña es el problema fundamental, porque es muy sencillo para el ciberdelincuente cambiar una cuenta bancaria en una factura que te envía un proveedor o emular el correo de un empleado diciendo que te cambie la cuenta a la que le pagas la nómina, pues es muy sencillo hacerlo. ¿Se están viendo esas cosas o qué? Por miles. Eso está pasando por miles. O bueno, hace un mes aproximadamente, ¿no? Se detuvo una banda latina porque estaba solicitando créditos, ¿no? Suplantó la identidad de las empresas y en su nombre estaba solicitando créditos a financieras, ¿no? Eso está ocurriendo también, ¿no? Y fue muy conocido en prensa, ¿no? Esta circunstancia. Pablo. No, la verdad es que te oigo como comentas el producto, las soluciones y, joder, la verdad es que veo un poco por un lado una parte que habláis de suplantación de identidad, esa cobertura de transferencias, etcétera, pero veo que hacéis bastante hincapié en el producto y en la tecnología que le ofrecéis. ¿Qué tecnología les soléis ofrecer a los clientes o qué tipo de soluciones les soléis proponer para esta póliza de ciberseguro? Nosotros lo que, por un lado, acompañamos, digamos, desde la parte técnica, lo que hacemos es ofrecemos un backup encriptado, que lo que hace es esa información nunca es accesible por parte de nadie, incluido nosotros mismos. Técnicamente no podemos acceder a esa información. La configuramos de tal manera que, digamos, a nivel de persistencia, a nivel, digamos, de histórico, pues tenga lo suficiente como para que si ocurre algo podamos recuperar esa información posteriormente. Y luego lo que introducimos es una herramienta que analiza los riesgos del cliente, analiza más de 150 puntos dentro de la tecnología y te traslada un scoring, digamos, un nivel, un valor de madurez tecnológica de esa empresa. En función de ese valor, nosotros somos capaces, digamos, de machear nuestro producto asegurador, el precio y las condiciones con ese problema, ¿no? Con esa circunstancia, con ese valor del cliente, ¿no? Ese es, digamos, el core, digamos, desde el punto de vista del previo, ¿no? De lo que te permite luchar contra los problemas que pueda tener esa empresa. Añadido a esto, como decía, en el caso de que ocurra, tenemos un equipo de respuesta a incidentes 24/7 que lo que va a hacer es a esa empresa que no tiene conocimientos, que no tiene esos skills tecnológicos, pues le da una solución, son gente muy especialista, va a intentar apagar, digamos, el fuego que tienes con el ciberdelincuente y hay ocasiones en las cuales cuando no se puede hacer, pues lo que hace es recuperar el sistema, todo lo que tienes en el backup y lo vuelven otra vez a poner en funcionamiento, ¿no? Mónica. Y Juanma, todo lo que nos estás contando, entendemos que todo tipo de empresas, incluidas las pymes, pueden acceder a este tipo de servicios, pero me preguntaba si necesitan tener algún tipo de madurez básica, algún tipo de nivel inicial en términos de ciberseguridad, de haber implementado ya medidas y qué coste también puede tener para una empresa disponer de todo esto. Sí, pues nosotros precisamente es otro de los elementos que nos ha preocupado mucho, ¿no? Cómo somos capaces de, a esa empresa que no tiene esa madurez tecnológica, cómo le podemos ayudar para que suba ese escalón, ¿no? Y que no tenga ninguna necesidad para ello. Para eso hemos desarrollado una plataforma que guía al cliente por las necesidades básicas y le ayuda en esa concienciación que es necesaria, ¿no? Y por otro lado, lo que hemos hecho ha sido también democratizar los precios. Nosotros lo que proponemos es el mismo producto independientemente del tamaño de la empresa. Pero, sin embargo, el precio sí depende del tamaño de la empresa. Una empresa que facture
150.000 euros al año, 200.000 euros, va a pagar aproximadamente 18 euros al mes por este producto, en el cual tiene todas estas coberturas que os decía. Pero si la empresa es mayor, pues se va adaptando el precio en función a ese tamaño, ¿no? Con lo cual permite que cualquier tamaño de empresa esté dentro, digamos, del marco de tener un servicio de respuesta a incidentes que, bueno, Pablo y Mónica seguro que sois conocedores de lo que cuestan, y es precios elevados, y sin embargo, pues una empresa que está pagando 18 euros al mes tiene a un equipo técnico muy especialista disponible en cualquier momento del día de la noche para resolver este problema. Me da un poco la sensación de que puede ser una muy buena vía de entrada esta propuesta para muchas empresas que empiecen a tomar conciencia sobre la necesidad de securizar su entorno, su actividad, ¿no? Que sea este mix, quiero decir, tú puedes ir a una empresa y decirle, oye, te ofrezco un ciberriesgo, o sea, un ciberseguro, y de ya, pero ¿para qué? Si no sé ni para qué me serviría, ¿no? Pero sin embargo, si le hablas de esa propuesta didáctica, ¿no? De lo que implica el mundo de la ciberseguridad y la cobertura, y el apoyo técnico y la cobertura, en este caso la CAP, el equipo de respuesta a incidentes, es una muy buena aproximación, a mí la sensación. Interesante. Pues sí, no, la verdad que nosotros pensamos que es una propuesta de valor para un mundo en el cual la pyme tiene mucho por hacer. Hay un espacio muy grande en el cual tenemos todavía que colaborar mucho, si el ecosistema tecnológico es muy grande, y aparte nosotros estamos convencidos que nuestra propuesta de valor no exime de otros elementos tecnológicos que puedan evidentemente acompañar a nuestra solución, ¿no? Con lo cual es una primera barrera de entrada que te elimina riesgos y te motiva especialmente para ya entrar en el mundo de la ciberseguridad, y añadido a esto, pues evidentemente es un punto muy interesante para poder desarrollar otra serie de estrategias y que el mundo de la empresa entre de lleno en algo que sin duda es una minoración de los riesgos más importantes que existen hoy en día para el mundo de la empresa, ¿no? Pues os deseamos toda la suerte del mundo desde Seoris, que sigáis de alguna forma, pues evangelizando a través de la oferta de producto de cobertura y también de respuestas ante incidentes. Juan Manuel Criado es CEO y fundador de la compañía. Gracias, Juan Manuel, por haber estado en este Cyber After Work. Nos vemos pronto, estoy seguro. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias.